Bienvenidos nuevamente a mi canal, a otro video de periodoncia, y hoy vamos a hablar respecto al tratamiento periodontal. Esto va a estar muy interesante porque voy a explicarles las diferentes fases que existen en el tratamiento periodontal hasta llegar a la fase de mantenimiento, pero también vamos a ahondar mucho en las técnicas de cepillado y del cuidado oral, de la higiene oral, que es algo en lo que se enfocan mucho en las primeras fases dentro de la periodoncia. Entonces, tengan un poco de paciencia porque es un poco difícil explicarlo solo con presentación. Más adelante me gustaría hacerles videos con un tipodonto explicando cada una de las técnicas para reforzar este tema en específico. Ahorita vamos a verlo así a grandes rasgos porque quiero enseñarles todas las fases que existen en este tratamiento periodontal. Como tal, el objetivo es alterar o eliminar lo más que se pueda la etiología microbiana y los factores que contribuyan a la enfermedad periodontal y gingival. ¿Ok? Y se va a dividir en diferentes fases que no necesariamente pueden ser lineales. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces iniciamos la fase inicial, a veces hacemos fase quirúrgica, que es la segunda, y resulta que debemos de realizar a lo mejor algo más, se puede mover, etcétera, antes de llegar a la fase de mantenimiento, que vaya es solamente como un cuidado o un seguimiento. ¿Ok? Entonces se divide la 0, que es la fase preliminar, la fase inicial, que es higiénica, etiotrópica o no quirúrgica, también conocida así, y en esta fase vamos a revalorar para ver si podemos hacer un segundo de tartraje quizá, o a lo mejor se necesita otro raspado y alisado radicular, etcétera, que son no quirúrgicos, pero a lo mejor hay que reforzar. Y luego se hace la fase 2, que es la quirúrgica. Pasamos a la fase 3, que es la restaurativa, ¿verdad? Por ejemplo, ya colocar la corona en un implante, etc. La evaluación, y si la evaluación sale bien, pasaremos a la fase número 4, que es la de mantenimiento. Y bueno, ¿cuál es la fase preliminar? En esta fase vamos a hacer tratamientos de urgencias, ya sean dentales, periodontales o de otras, así como extracciones de dientes sin remedio, donde nosotros ya vimos en la radiografía que a lo mejor no tiene caso retirarle el cálculo a una pieza si sabemos que esa pieza ni siquiera va a tener buen soporte óseo. Entonces los sustituimos provisionales si es necesario y los retiramos. Luego, ahora sí, tenemos la fase 1, que es la higiénica o la etiotrópica, como vemos aquí. Son procedimientos para tratar las infecciones gingivales y periodontales hasta la reevaluación del tejido y decidir el curso de la atención continua. A veces en esta fase ya es suficiente, o sea, con esta fase el paciente lo evaluamos y ya puede pasar a una fase de mantenimiento donde ya se ha eliminado el cálculo, tiene una buena salud periodontal, pero eso depende. También depende cuál es la actitud del paciente, si vemos que él es un paciente no cooperador, donde sabemos que no va a seguir las técnicas de cepillado, no va a usar el hilo dental y probablemente vuelva a formar bolsas periodontales, bueno, habría que reconsiderarlo. Y aquí el objetivo principal es retirar la placa dentobacteriana, que es el agente etiológico de la inflamación gingival. Y la fase 1 o higiénica es el control de placa, es decir, reforzar lo más que se pueda al paciente su técnica de cepillado y ser muy constantes y reafirmar mucho este tema que pues realmente depende de ellos, cómo van a seguir su tratamiento en casa. Ahora hay procedimientos de control de placa, hay pastillas reveladoras, la educación al paciente, ¿verdad? De enseñarle el uso del hilo dental, del cepillo, la eliminación del cálculo, el raspado y alisado radicular. Podemos hacer correcciones de factores protésicos irritantes, a veces se está empaquetando comida, hay que eliminar esos lugares, eliminación de caries, tratamientos antimicrobianos de ser necesario, tratamientos oclusivos si es generado por un trauma oclusal, ferilización, que muchas veces hay cierta movilidad en dientes, pero todavía se pueden salvar y los podemos ferilizar, etcétera. Podríamos meter aquí también a lo mejor ciertos tratamientos ortodónticos sencillos,
etc. Aquí lo evaluamos todo en esta primera fase antes de entrar a lo quirúrgico. ¿Cuál es la secuencia de la fase 1? Número 1, eliminar el cálculo supragingival, arriba de la encía, el visible, y el subgingival, debajo del margen gingival, que no lo podemos ver. Podemos utilizar escariadores o curetas, como publiqué en mi último video de instrumental de la periodoncia. Número 2, correcciones de restauraciones. Número 3, remoción de lesiones cariosas. Número 4, vamos a reevaluar el tejido posterior después de haber realizado un raspado y alisado radicular a las 4 semanas de haber cicatrizado. Ahí vamos a sondear con exactitud y vamos a definir en ese momento si el paciente va a necesitar un tratamiento quirúrgico o no. ¿Por qué? Porque muchas veces en la fase inicial sondeamos y existen bolsas mayores a 4 milímetros, 5 milímetros, 6, inclusive más, y después del alisado y raspado radicular hay una gran cicatrización y la bolsa se reduce a 3 milímetros. Pero hay veces que a pesar de que ya hemos eliminado y todo, sigue sangrando, siguen bolsas profundas y muchas veces es porque hay tejido de granulación en la parte pues subgingival que no se puede ver, que nos va a dirigir a hacer un colgajo. Entonces eso ya va a ir a una fase quirúrgica. ¿Ok? Los resultados es en estudios de 1 mes a 2 años que demuestren la reducción, nos demuestran que la reducción es del 80% en el sangrado al sondaje y una reducción promedio del sondaje de 2 a 3 milímetros. Las bolsas mayores de 4 milímetros se reducen de un 50 a un 80%, es decir, en la mayoría de los casos sí va a haber una gran reducción en esa medida. Ahora, el control de placa dentobacteriana y la fisioterapia. El control de placa dentobacteriana es la eliminación regular de placa y el objetivo es tratar y prevenir la gingivitis. Según la ADA, recomienda cepillarse 2 veces al día y utilizar auxiliares interdentales e inhibidores químicos, que serían como tal los enjuagues. Y el cepillado dental, como ya lo sabemos, los que estamos viendo este video, no es suficiente para las zonas interdentales. Recuerden que el cepillo no puede limpiar alrededor del 30 a 35% de las superficies del diente. Entonces es por eso que hay que apoyarse con el hilo dental. Bien, seguimos. Vamos a hablar un poco de los cepillos dentales. Ojo, esto es súper importante. Yo creo que aunque no quieras estudiar o enfocarte en la periodoncia, como dentista debemos saber qué cepillos recomendar. Y bueno, el diseño, el ideal es que los extremos sean redondeados porque causan menos rasguños en la encía. Puse un ejemplo aquí de un Oral-B porque en lo personal no es por promocionarlos, pero en lo personal me gusta mucho Oral-B. GOM también me ha gustado mucho, que tienen cerdas sumamente finas y realmente no hasta sientes que te masajean la encía. Generalmente los cepillos utilizan cerdas naturales de cerdos o filamentos de nylon. Y existen diferentes tipos de dureza, pero las cerdas suaves o ultra suaves son las de mayor aceptación porque son más flexibles y limpian ligeramente debajo del margen gingival. La forma de usar el cepillo y la agresividad del dentrífico afectan más que la dureza de las cerdas, es decir, que no tiene nada que ver si las cerdas son duras, que van a limpiar mejor o eliminar mejor. Esto va también relacionado al hecho de con qué fuerza voy a cepillarme. No sirve de nada cepillarse fuerte. Al contrario, puede causar recesiones gingivales, defectos en cuña, en área cervical, como esta imagen que les pongo de la afracción, y también la ulceración de la encía. El cepillo debe de cambiarse cada 3 meses o también se debe de cambiar si hubo una infección estomacal, viral, es mejor tirarlo y comprar uno nuevo. Muy bien, existen también los cepillos eléctricos que muchas veces preguntan que cuál es mejor, si el cepillo dental normal o el eléctrico. Yo creo que con que uses un cepillo dental, con eso es suficiente. Actualmente imita movimientos giratorios y de oscilación
Igualmente puse Oral-B, pero existe en Philips. Realmente en este no tengo preferencia porque lo usaba mucho cuando yo utilizaba ortodoncia. Ahorita lo uso muy ocasionalmente, uso más el normal, pero este lo recomiendan mucho en niños que no saben cepillarse muy bien, en adultos mayores que batallan un poco o que necesitan asistencia, pacientes con discapacidad física o mental y pacientes con ortodoncia, ya que el movimiento circulatorio pues es muy, muy efectivo. Ahora, respecto a los dentríficos o las pastas dentales, estas ayudan a la limpieza y al pulido. Generalmente utilizamos en forma de crema, pero existen también en polvo y gel. Estas me van a ayudar con la efectividad del cepillado y están compuestas de abrasivos como óxidos de silicio, óxidos de aluminio, agua, humectantes, jabón o detergente, saborizantes o endulcorantes, y tiene agentes terapéuticos como el flúor en 1000 o 1100 partículas por millón y pirufosfato que reduce el depósito de nuevo cálculo. Los dentríficos en polvo son más agresivos porque pues contienen el 95% de esto mismo, ¿no? De óxidos de silicio u óxidos de aluminio. Ahora vamos a hablar de las técnicas de cepillado, que era lo que les comentaba al inicio del video. Muy bien, tenemos que existen patrones de movimiento en el cepillado. Uno es giratoria, como en el caso del Stillman modificada. 2, vibratoria, como Stillman, Chartes y Bass. 3, circular, como en Lafones. 4, vertical y barrido, como Leonard y Bass modificada. Y 5, horizontal, como el de frotado. A los pacientes con enfermedad periodontal se les enseña técnica de cepillado sulcular usando movimientos vibratorios para mejorar el acceso al margen gingival. Podríamos decir que es una técnica de Bass. En pacientes infantiles los padres deben hacerlo hasta los 9 años y ahorita vamos a ver cuál es la que se recomienda en paciente infantil. Muy bien, vamos a ver cada una de las técnicas. La técnica de Stillman modificada. Sus cerdas van a 45 grados, descansando 2 milímetros por encima del margen gingival, como se observa en la imagen, con movimientos vibratorios cortos, más barridos hacia oclusal al finalizar el movimiento, indicada a pacientes también con enfermedad periodontal. Esta es muy buena. También se dice que la técnica de Stillman, disculpen, me voy a regresar un poco, de Stillman modificada hace como un movimiento en T y luego baja. T en la encía y luego hacia abajo. Como les digo, luego les haré videos para explicar mejor. Técnica de Stillman es el cepillo va en un ángulo de 45 grados con respecto al eje dental. Las puntas de las cerdas van 2 milímetros por encima del margen gingival y esta va a tener una ligera presión con isquemia. Tiene movimientos vibratorios cortos y esta se recomienda en pacientes sin enfermedad periodontal. Tenemos la técnica de Bass, que es cuando el cepillo va paralelo al plano oclusal, comenzando desde distal, y el cepillo también se angula a 45 ángulos con presión ligera, en el caso de vestibular y lingual. Los movimientos son vibratorios cortos, adelante-atrás, durante 15 segundos en cada zona, ¿verdad? Es como un pequeño masaje en la encía. Y está indicado en pacientes sanos, con gingivitis y periodontitis. Tenemos la técnica de Charters, que va a ángulo de 45 grados, dirigidas al borde incisal del diente y tiene una ligera ajareción que penetra en el espacio interdental. Son movimientos rotatorios ligeros y masaje en la encía. Este requiere de mucha habilidad manual. Está indicada para pacientes adultos con enfermedades periodontales o cuando tienen aplanamiento de las papilas. Tenemos la técnica de Fones, indicada para pacientes infantiles o con discapacidad motriz o algo disminuida. Es en superficies vestibulares con dientes en oclusión o en reposo, un ángulo de 90 grados y son movimientos circulares. Tenemos la técnica de Bass modificada, que es un cepillo paralelo al plano oclusal, comenzando desde distal. El cepillo va en un ángulo de 45 grados respecto al eje del diente en el margen gingival con presión ligera. Tiene movimientos vibratorios cortos, más barridos hacia oclusal y también se indica en pacientes sanos con gingivitis o periodontitis. Tenemos instrumentos de limpieza interdental.
Ningún cepillo elimina la placa dentobacteriana por completo, incluso con pacientes con troneras abiertas. Esto es muy importante. Aun cuando tiene el espacio abierto, nadie puede limpiar también. Necesitamos el hilo dental. Es la herramienta más recomendada para eliminar el biofilm, hecha con nylon o plástico, encerado o a veces sin encerar, varía el grosor y también el sabor. Hay algunos que tienen sabor a menta. Los factores a elegir es la tensión de puntos de contacto, la rugosidad de la superficie proximal, destreza manual. Hay algunas que vienen como en herradura en un palillo, que es más fácil de manipular, y no hay así como tal una mejor marca que otra, simplemente que se adapta mejor en cada caso. ¿Cuál es la técnica del hilo dental? Vamos a estirar el hilo firmemente entre los dedos, como se observa en la imagen, y vamos a pasarlo suavemente a través de cada área de contacto en movimiento firme de ida y vuelta o bien de vaivén, ¿verdad? No lastimando la papila. Al llegar al cuello dental, vamos a envolver el hilo dental alrededor de la superficie del diente y lo vamos a deslizar debajo de la encía marginal. Con firmeza se desliza el hilo hacia afuera y debemos de repetir el procedimiento en la proximal superficie del diente adyacente. Así vamos a continuar en toda la dentición, incluyendo distal del último diente en cada cuadrante. También existe lo que es el masaje gingival, lo podemos saber a veces hacer con gel que ayude, y el masajear la encía con un cepillo de dientes o dispositivos de limpieza interdental produce engrosamiento epitelial que aumenta la queratinización y aumenta la actividad mitótica en el epitelio y tejido conectivo, y eso es muy bueno. También existen los irrigadores orales, que podemos añadirles en manera diluida de clorhexidina o aceite esencial y va a mejorar los resultados. Puede ser supragingival como irrigador oral, como se observa en la imagen, o puede ser subgingival en casa con una jeringa que se inserte directamente a la bolsa periodontal o en el consultorio después del raspado y alisado radicular. Ahora, existe un control químico de placa dentobacteriana. Esto puede ser por medio de enjuagues de clorhexidina del punto 0,12%, es del 0,12%, según la ADA. Es el más positivo de los resultados antimicrobianos, propiedades antisépticas, baja toxicidad sistémica e inhibe el desarrollo de biofilm, cálculo y gingivitis. Los enjuagues con flúor en caso de alto índice de caries son altamente recomendados, y existen enjuagues de aceites esenciales tales como mentol, timol y eucaliptol. Vamos a ver dentro de la fase 1 el detartraje o el raspado, que podríamos decir que es una limpieza dental. Como tal, es un procedimiento dirigido a la eliminación de la placa dentobacteriana, cálculo supragingival, o sea, el visible, y vamos a utilizar raspadores, curetas, así como ultrasónicos. Aquí podemos ver un antes y un después de una sesión de detartraje o de limpieza, pero probablemente después necesite otra para ver si hay cálculo subgingival. Esto es solamente supragingival y se activan movimientos de raspado superpuestos, cortos y poderosos en dirección vertical u oblicua. Se realiza hasta que visualmente y táctilmente esté libre de depósitos supragingivales arriba de la encía. Y tenemos lo que es el raspado y alisado radicular, el RAR, que es un proceso que elimina la placa dentobacteriana y cálculo de las superficies dentales subgingivales, debajo de la encía, y porciones de cemento que también estén infectadas por lo mismo. Aquí lo podemos observar en la imagen, vean cómo la cureta penetra por debajo de la encía. El raspado de la pared de la bolsa para remover tejido de granulación que causa inflamación crónica con el objetivo de crear una nueva inserción del epitelio. Se ha demostrado que la instrumentación produce un cambio en la composición de la placa subgingival de ser una con alto número de anaerobios gram negativos va a pasar a ser gram positivos. Y si no se logra, ¿verdad?, eliminar por completo todo lo que está subgingival en este curetaje, pues se procede a una cirugía periodontal. Ahora, se requieren habilidades para la detección. Uno es examen visual, es decir, que podemos usar aire comprimido para secar la zona y ver si hay cálculo supragingival porque se va a tornar blanco. Y también con la exploración táctil. En áreas profundas debemos utilizar algo que nos ayude como un explorador de punta fina o una sonda para sentir si hay cálculo subgingivalmente.
¿Y cómo podemos activar el instrumento? Vamos a hacerlo por medio de la adaptación, como la porción terminal del instrumento, que se adapta en la superficie del diente, por medio de angularlo en la manera correcta, siguiendo la forma del diente y también viendo cuál es la superficie cortante del instrumento, puede ser a 45 o 90 grados, y el trazo. Cuando es exploratorio es ligero, el raspado es corte y lo jalo, y en el raspado y alisado radicular es una fuerza más moderada o ligera y también de tracción o de jale. Y bueno, eso sería todo por este video de la primera fase inicial. Recuerden, pero vamos a seguir estudiando todas las fases del tratamiento periodontal. No olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones. Te veo en el siguiente video.